A continuación desarrollamos el modelo de tiempo real de control primario de frecuencia con base a baterías. En la parte izquierda nosotros lo que encontramos es el bloque maestro que se encarga de la ejecución de las tareas, principalmente del desarrollo de todo, y en la parte derecha nosotros lo que tenemos es el bloque de interfaz que se encarga de mostrar los resultados básicamente. En este bloque maestro nosotros lo que tenemos es el desarrollo de la central fotovoltaica a partir de las ecuaciones principales y características que la definen, ya sean factores como la irradianza, temperatura, la cantidad de celdas en paralelo, cantidad de celdas en serie, factores como la resistencia y constantes como la carga del electrón y constantes de Boltzmann. De igual modo, esto se encuentra conectado directamente a la salida que nos define una corriente que se multiplica por la cantidad de celdas en paralelo que tiene para obtener la corriente que va a salir. La manera en que nosotros cargamos la información de la central fotovoltaica es en Model Properties, como lo acaban de ver, y especificando cada uno de los factores anteriores, como la cantidad de celdas en serie, cantidad de celdas en paralelo, cantidad de celdas totales, corriente inicial del capacitor que ahorita verán, corriente de cortocircuito de las celdas, voltajes del MPPT, del IMPP, la temperatura inicial, la irradiación inicial y principalmente eso. Luego nosotros entramos a la parte del DCDC. En la parte del DCS, en primer lugar, encontramos la fuente de corriente que nos define la entrada al DCS y encontramos un capacitor que nos fija un voltaje con el que va a iniciar. Luego encontramos la estructura básica de un bus converter acompañado de su control y luego se encuentra conectado al inversor. El control del inversor es un control de grid feeding basado en lo principal, que es la conexión a red, en factores como la potencia activa, la potencia reactiva, y recordemos que todo esto se trabaja en coordenadas de Q. Así lo mostramos, básicamente trabajamos con los criterios de frecuencia y de salida. Tenemos plano de Q0, básicamente potencia activa, reactiva, corrientes y voltajes. Luego de esto nosotros pasamos a observar directamente el control característico. En este momento nosotros lo que implementamos es un control PI, principalmente por la capacidad que tenía, y trabajamos con variables directamente del filtro con el fin de obtener una mayor precisión en este caso. El circuito del conversor básicamente consiste en un control independiente que es un PID. No tiene absolutamente nada que ver con el inversor. Luego que el voltaje sale del inversor, pasa al filtro y luego viene a los transformadores. Los transformadores toman un voltaje de 600 voltios y lo convierten en 34.5. Esta línea tiene una longitud de 10 kilómetros y se encuentra modelada en ATP, al igual que la otra. Sin embargo, la siguiente línea tiene una longitud de 25 kilómetros. Para modelar las caídas de la frecuencia, principalmente nosotros lo que hicimos fue el modelaje de una fuente trifásica con drop. ¿En qué consiste este tipo de fuente? Toma un voltaje característico, el de la red, y toma una potencia reactiva característica, y lo que hace es establecer mediante un coeficiente QE cómo se va a ver afectado el voltaje directamente a medida que se le conectan más cargas. De igual manera funciona con la potencia activa. Sin embargo, en la potencia activa pues se maneja directamente. Aquí tenemos el transformador que se conecta directamente de 34.5 a 400 voltios, y esa es la carga general con una potencia activa de 390 kilovatios y una reactiva de 110.
Procedemos a ver la parte directa de la carga local sobre la cual desarrollamos el control primario de frecuencia con base al sistema BESS. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es un control grid supporting. Tenemos una batería de litio y tenemos las principales variables que escaneamos, que son el SOC, System of Charge, en español, el voltaje y la corriente. El control básicamente se diferencia en lo que nosotros tenemos en la parte derecha, que son los niveles de frecuencia y los niveles de voltaje. Como anteriormente había mencionado, la fuente de Drup también funciona con la variación de la cantidad de potencia activa. Entonces, a medida que se va aumentando la potencia activa en el sistema, tiende a haber una caída en la frecuencia. O si nosotros realizamos una variación directa sobre la irradiación y la temperatura de la central fotovoltaica, se verá afectada directamente, lo cual va a conllevar a una variación en la frecuencia. El criterio de activación, como lo vieron anteriormente, se basa en la caída de 30 mHz en la central fotovoltaica, en la carga local. Entonces, si la carga local tiene una variación de caída de 30 mHz, se activa la batería. La batería es de ion litio con un voltaje nominal de 950 voltios, una capacidad de amperaje de 39 amperios hora y un estado inicial de carga de 80%. Esto fue desarrollado con base a los modelos de NEC de las baterías y principalmente todo el inversor se encuentra controlado por lo anterior, y con el fin de cuidar la vida útil de la batería, nosotros lo que hacemos es, a partir de una máquina de estados, de 2 estados que ahorita se verán, definimos cuál es el funcionamiento. Entonces, inician el estado disponible y en caso tal de que el voltaje a la salida del DCS sea mayor o igual al voltaje máximo soportado por la batería, este pues pasa al estado 2, donde desactiva la batería y la deja fuera de funcionamiento en cualquier caso. Principalmente esto es lo que encontramos en la máquina de estados. Por otro lado, nosotros al dirigirnos al bloque interfaz, nosotros lo que tenemos es el slider con el ajuste de la radiación solar en tiempo real y el de la temperatura. Entonces, para la irradiación solar, nosotros tenemos el límite bajo en 0 y el límite superior en 2000, variamos esto. Y para la temperatura lo tenemos en 250 a 400 y variamos del mismo modo este.